Bueno, 18 minutos son los que pasan de las 5 de la tarde y ahora sí, nos elevamos. El aire se enaltece porque es momento de presentarlo a él. Él es el muchacho de las películas, como lo apodó mi mamá. Me gusta cuando esté ese muchacho de las películas. ¿Muchacho? Sí. Me gusta muchacho El también. muchacho de las películas es Esteban Gil García, a quien con fuertes aplausos vamos a recibir en este miércoles. Muchas gracias. ¿Cómo le va, compañeros? Fran, Marien, ¿cómo están? ¿Qué Muy dice bien. Esteban? ¿Vos, Esteban? Muy bien, sí. Con ganas de hablar de cine. ¿Ustedes? Ay, También, siempre. Sí. Bueno, tenía ganas de proponerle una película que hizo un recorrido muy interesante. Estuvo en el Bafisi, estuvo en el FIC PBA, ahora está en el Cinema Paradiso. ¿Sí? Se llama La Noche Sin Mí, es de María Laura Berch y Laura Chiambrando. Sí, es una película interpretada por Natalia Oreiro y nos viene a contar la historia de Eva, una mujer de 40 años, esposa, madre de dos hijos muy dependientes de ella, que además está al cuidado de su padre enfermo, que tiene el peso de las tareas del hogar bajo sus hombros, con una relación medio quebrada con el marido y que en una noche va sufriendo esa transformación por dentro, aunque parece que todo sigue igual. Pero qué mejor que se la cuente yo, que la haga una de sus directoras. Por eso estamos en comunicación con Laura Chiambrando. Laura, Esteban, Marien, Fran, de Fuera de Órbita, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias por el espacio. No, por favor, gracias a vos. Bueno, contanos un poco esa cuestión del descenso a los infiernos que tiene esta protagonista, acá interpretada por Natalia Oreiro, ¿no? Que es un descenso a los infiernos más desde la rutina, desde el agobio, desde el deber ser, del rol femenino en su casa, en una película muy generacional, ¿no? Que a muchas mujeres de esa edad, de los 40, 40 y pico, muchas veces les pasa, ¿no? Sí, un poco la génesis de la peli nace de observar como a mi generación. Yo tengo 46 años, María Lau, la codirectora, también unos años similares, un poquito más grande. Y me pasaba mucho que cuando empecé a escribir, el contexto era salir mucho a la calle, empezar a ganar batallas como desde el género. Y lo que pasaba puertas adentro en las casas tenía como mucha distancia, ¿no? Fuimos una generación educada con muchos mandatos a sostener las decisiones que se han tomado y además nos sumamos a pensar que nos podemos pensar como profesionales. Entonces ahí todas esas cosas que se nos van sumando como cargas y que no tenemos tanta la posibilidad o no hemos aprendido a poder pedir al otro o a decir no a ciertas cosas. Bueno, un poco es eso lo que me motivó y un poco de eso habla la peli, como es un momento en el que el personaje se da cuenta que lo que está sosteniendo ya no puede seguir sosteniéndolo, pero es como el momento que su cuerpo entiende eso, que ya no da más, pero que de ahí en más tendrá que pensar cómo hacer para cambiar eso. Una de las dificultades que tenía la película, y en ese sentido te quiero preguntar cómo trabajaste la dirección de actores, porque es un conflicto que lo está dicho, ¿no? Y que pasa mucho por los gestos, por los cuerpos, obviamente también por la puesta, por la cámara, pero en ese sentido, ¿cómo trabajaste con los actores, sobre todo con Natalia Oreiro, que bueno, que tiene una trayectoria increíble, la vimos en un montón de películas, pero yo no la había visto trabajando tanto lo corporal, la cara, los gestos. Claro, nosotros teníamos el desafío de querer contar a través de un mundo muy cotidiano como el interior del personaje. Entonces, bueno, la propuesta con Natalia era como, ella fue muy generosa con nosotras, o sea, había que habitarla desde la cámara y que todo el resto del elenco, que estuvo casi todo el tiempo presente como para acompañar ese proceso de Natalia, le sea como el colchón para que ella tenga esa potencia. La consigna era un poco
contener, o sea, no explotar, Claro. porque lo que teníamos que hacer era encontrar cómo transmitir ese interior. Entonces fue un trabajo sumamente interesante. Nati es una persona muy generosa y hicimos mucho trabajo de análisis, de guión. No hicimos ensayos específicamente como en la previa, sino que hicimos análisis de guión y pensando qué gestos y cómo podía evitar ella ese personaje para que desde las acciones que eran de lo cotidiano pudiera desprenderse como lo mínimo para generar como todo lo que ella contiene. Sí, hola Laura, ¿cómo estás? Marien te saluda. Es increíble realmente cómo lleva adelante ese papel, porque uno empieza a sentir esa opresión, ese agobio que siente la protagonista, de la cual de algún modo no sabemos más que todas esas cuestiones cotidianas, ¿no? Porque ese mundo la oprime justamente, entonces no sabemos bien cuáles son sus gustos, sus particularidades, digo, ¿no? Qué increíble cuántas cosas nos dice también, ¿no? De las cargas, de las tareas domésticas que tienen las mujeres, y como bien decías también vos, observando a nuestra generación. Pero es increíble la construcción de ese personaje desde ese lugar. La verdad que a nivel actoral es impresionante lo que ella logra transmitir. Sí, nosotros teníamos como en set también la mirada de Diego Poleri, que fue nuestro DF, y un poco él también nos ayudó a pensar esto, digo, porque Nati ponía su cuerpo, pero bueno, hay un lenguaje que tiene que transmitir esto, cómo acompañar esto que el personaje, la idea era que tenía que estar todo el tiempo como corrido de ese cotidiano. Entonces, bueno, esto también fue, yo creo que con la actuación maravillosa y la entrega que tiene Nati en todo su personaje, la construcción que nos ayudó a hacer Diego Poleri y después Gaspar Scheuer en sonido, porque también hay un trabajo de sonido como sumamente importante que también nos hace meter en la cabeza de ella y empezar a sentir como la percepción. Bueno, el trabajo de percepción era una de las cosas que como consigna en todas las áreas. Sí, la verdad que se nota el trabajo de sonido y bueno, y cómo ella va viviendo esa procesión por dentro, cómo empieza a percibir las cosas distintas, ese agobio que transmite el personaje y en ese sentido consultarte un poco por la casa, porque bueno, está Natalia Oreiro, están los dos hijos, ¿no? Adolescentes, una chica de 11 y un varón de 16. Está el marido, pero la casa también puede ser ahí como un quinto personaje, ¿no? También. Contanos cómo consiguieron la locación, qué características buscaban también. Nosotros necesitábamos una casa que de alguna manera pueda demostrar que la casa estaba todo el tiempo adentro, abierta, que la posibilidad de salida estaba como todo el tiempo, pero que a su vez sea una casa que desde todos los lugares tenga conexión. O sea, no hay un espacio de la casa, salvo las habitaciones, que no tengan, aunque sea el punto de escucha desde la cocina o el comedor. Entonces, un poco esa era como la consigna de la búsqueda de la casa y la locación fue en Villa Ballester. Así que yo, que soy platense, con mis dos hijos, que son los dos personajes de los niños, nos fuimos a habitar esa casa. Mirá, ¿en serio? Todo el tiempo del rodaje. Iba a hacer un comentario respecto a los actores, a los niños, a los chicos, bueno, ya adolescentes, porque bueno, no los había visto antes y hacen un trabajo increíble, espectacular también. Sí. Ellos ya tienen experiencia, así que a mí me tocó. Teo ya trabajó, ¿no? Teo ya trabajó. Sí. Los dos. Ah, los dos. Ahí va. Sí, así que yo tuve como la fortuna de haber aprendido de todos que tenían mucho más experiencia que yo, porque Mía es mi primera vez dirigiendo así un largometraje, entonces todos ya tenían experiencia
María Lau tiene muchos años de set, ella es directora de casting y coach actoral y tiene una trayectoria increíble de set. El resto de los actores también, y todo el equipo que formó la peli era como de mucha trayectoria, así que yo me di el lujo de poder aprender de todo. Genial. Contanos un poco cómo llegaste con María Laura Bert, si se conocían de antes, cómo fue la idea, cómo fue surgiendo el proyecto. Como vos decías, sí, ella es muy reconocida por su trabajo en casting, por su trabajo en set, estuvo en series como El Eternauta. Bueno, contanos un poco cómo fue esa relación. Mirá, yo la conozco a María Lau justamente con la primera película de Teo, que fue cuando Tei tenía 9, hizo... Ay, se me borró. Los que aman odian. Ah, sí. Entonces, ahí nos conocimos. Sí. Sí. Claro, sí. Ahí nos conocimos es el niño y a partir esa de ahí película, nos hicimos muy amigas. Ah, mira. Y bueno, Tei después estuvo en otros proyectos, después se sumó Mati a hacer unas cuantas, así que hemos compartido como yo desde el rol de madre, estando en set, un montón de sets, pero yo no como profesional. Y la realidad es que un año, cuando yo ya tenía el guión escrito, un año hubo una convocatoria del Inca que dirección y guión no podía ser la misma persona. Fue justo en pandemia y nosotras teníamos, nos acompañamos mucho virtualmente en pandemia. Ella vive en Buenos Aires y nosotros en La Plata, y hacíamos una vez por semana juegos virtuales. Juegos de escape, juegos de ingenio, juegos... Entonces, como teníamos un vínculo así como muy unido, le pregunté si tenía ganas, y ella en realidad nunca se había propuesto por ahí o no le había surgido el deseo o la duda de pensarse en ese rol, y bueno, y se copó, y la verdad que hicimos un trabajo juntas para mí muy lindo y de mucha compañía. Sí, ¿dónde estaba el conflicto? El desafío más de la película, porque el conflicto no estar dicho, eso lleva, digamos, a que hay que hacer un trabajo importante ahí. ¿Dónde veías vos más la dificultad antes de rodarla, ¿no? En el trabajo actoral, en el tema del sonido, en los clímax. Contanos un poco. Justamente el guión no es un guión clásico, entonces al no tener un conflicto central que sea el que lleva la trama, la propuesta era pensar que lo que sostenía la trama eran las pequeñas tensiones que se iban construyendo. En realidad las tensiones y el fuera de campo, que son dos elementos, sobre todo del terror, o del thriller o del suspenso, claro. Bueno, eran como esos elementos de los cuales me agarré para decir, bueno, ¿cómo construyo si no tengo un conflicto que se desarrolla o un personaje que es un héroe y que una vez puesto en acción cumple su objetivo? Bueno, acá no había, o sea, sí, hay como un problema, un conflicto que tiene ella interior, pero no es lo que hace que avance la acción. Entonces, las tensiones y el fuera de campo me parecía que era lo que podían hacer, construir ese clima, que era lo que queríamos trabajar, como el agobio, la frustración y toda esta tensión que se va generando. Y al mismo tiempo, digo, en una escena tan cotidiana de una familia, del mundo sigue, pese a todo ese volcán, digamos, que está a punto de erupcionar por dentro, ¿no? Eso también es lo interesante, porque es un día de semana de una familia, en ese sentido, digo, también me parece muy importante. Y te quería preguntar sobre, no sé si la perdimos a Laura, me parece que sí, ¿no? Sí, que la perdimos. Me parece que la perdimos. Ay, qué pena. Qué pena. Estamos hablando, bueno, con Laura Chambrando, la codirectora de La Noche Sin Mí, una película protagonizada por Natalia Oreiro, que ahora está en los cines, en el Cine de La Plata, justamente en el Cinema Paradiso. Se estrenó el último jueves, va a seguir una semana más. Eso es importante. Está bueno. Eso es importante porque muchas veces las películas argentinas solamente están una semana y después se van. Se ha estrenado también una película de Fabi Cantilo, que tenía algo biográfico, y bueno, también duró una semana eso,
pasa con muchos filmes Sí. argentinos, así que es importante. Por eso hay que ir a verlas la primera semana, ¿no? Sí. Eso, Esteban, vos... Sí, los primeros 4 días, Hasta ¿no? los primeros 4 días. De jueves a domingo, que es donde se cuentan los tickets y un poco se decide, ¿no? Qué películas continúan o no. Así que, bueno, una película protagonizada por Natalia Oreiro, que se presentó en Bafisi, que estuvo en FIC PBA, y que nos viene a contar la historia de Eva, ¿no? Esta mujer agobiada, que lleva el peso un poco de las tareas del hogar bajo sus hombros, con un marido que está en la suya, en una relación totalmente quebrada. Sí. Qué loco debe Violento ser dirigir a tus hijos. No, increíble. Loquísimo. No, no sabía yo ese dato que los chicos eran sus hijos. Yo tengo 2 preguntas para hacerle a Laura si logramos después restablecer comunicación, porque bueno, justo se cortó. Una que tiene que ver un poco con las repercusiones también de las mujeres de esta generación, ¿no? Respecto a eso, porque ella cuenta una historia que se da en el cotidiano y es verdad, somos una generación que ha sido criada para sostener ciertos mandatos y siempre también desde el silencio, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál fue la repercusión que tuvo en relación a eso? Y después, que ya un poco lo contó cómo fue trabajar con Natalia Oreiro, pero quiero saber cómo le llega a Natalia el proyecto también, ¿no? Sí. Eso estaría bueno consultarle a Laura si, bueno, tenemos la oportunidad de charlar otro ratito más con ella. Sí, se restablece el vínculo. Sí, me parecía muy interesante la nota de las directoras que estaba con la Gacetilla, ¿sí? Donde ambas ponen: nosotros pertenecemos a una generación que abraza una lucha que se volvió muy visible en los últimos años, pero miramos y nos preguntamos por qué puertas adentro cuesta tanto dar esas batallas cotidianas. Exactamente. Ambas tenemos más de 40 años y, entre otras cosas, somos madres profesionales de cine y docentes. Miramos lo aprendido y ponemos en cuestión. Reflexionamos sobre las violencias, repeticiones, sobre las violencias y sobre las microviolencias en los cotidianos, sobre lo difícil que es un equilibrio entre los paradigmas sociales que mutan constantemente. Elegimos este relato para pensarnos sin dar una solución salvadora afuera, sino como Eva, intentando identificar cuál será su camino. Bueno, la verdad que me pareció interesantísimo, ¿no? La nota de los directores, y viendo de las directoras y viendo la película, bueno, en ese sentido se entiende mucho el relato. Esta ya creo que estamos intentando ahí restablecer la comunicación, así que... Estamos en eso, en rigor. Bueno. Está bien, con algún problema de internet, pero la intención está intentando ahí. Por ahí Laura Chiabrando. A ver, ahí la escuchamos por ahí, claro. Si no, en todo caso, terminar de conversar a través de una llamada, si el problema por ahí es el tema del Meet, ¿no? Que a veces Laura, ¿estás es en más comunicación? complicado. Por ahí intentamos llamarla. ¿Hacemos un intento más? ¿Les parece? Sí, hacemos, si les parece, Emi, vamos, separador, nos organizamos y hacemos llamada con Laura. Así podemos hacerle estas preguntas que quedaron pendientes y además la despedimos como corresponde, ¿sí? Está igual. Separador y ya venimos. Coincide en todo, sé por error que voy a olvidarme de todos modos, sé por tu amor que es aburrido, coincide en todo, sé por error que voy a olvidarme de todos modos y es raro quebrar de pie esos que desamparan y les dicen no vuelvan y vuelvo a ver que no hay por qué seguir vestido como ayer cuando me desampare yo de mi futuro nadie va a esperar.
malo es jugar a perder. Lo siento. Muy bien, estamos escuchando El Estrellero, Sé por tu amor, y seguimos acá con Esteban Gil García, que bueno, parece que hemos podido restablecer comunicación con Laura Chabrando, directora ella de cine, guionista, y Esteban nos va a contar un poquito más y va a volver a presentarla. Laura, ¿estás en línea? Hola, ¿Cómo estás? sí, ahora Bueno. sí. Bueno, perfecto. Pudimos restablecer. ¿Vos, Marín, le querés hacer una Sí, pregunta? yo tenía dos preguntas más, Laura. La primera es en torno a un poco a las repercusiones que tuvieron y te pregunto, teniendo en cuenta esto que decías hoy, sobre que bueno, somos una generación, bien lo decías al principio, que hemos sido criadas bajo ciertos mandatos, obviamente, sostenidos en un silencio que tiene que ver con lo que pasa puertas para adentro, y también somos una generación que ha salido a dar batallas puertas para afuera, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron las repercusiones que tuviste sobre esta película tan necesaria también en estos tiempos? Mira, un poco es esto, como de la gente que la ha visto y se ha acercado, nos manda mensajes, es como el agradecimiento de tocar este tema, que es como el silencio de lo que sucede adentro. Me parece que de alguna manera el que la ve dice, es algo necesario poder hablar lo que sucede desde la intimidad. Y después algo lindo que sucede, porque nosotros lo que intentamos es no solo hablar con mujeres, también pensar como el diálogo con varones y con lo generacional. Y estuvimos por varios festis, y lo lindo de los festis es que vos después tenés un diálogo con el público, y bueno, las generaciones como más jóvenes vienen a decirnos, quiero ir a abrazar a mi mamá. Claro. Claro. Como eso de poder ver o poder pensar, esto sucede y yo lo vi y no lo pensé. Digo, hay algo de eso que me parece que está bueno para analizar. Me parece que en realidad un poco la propuesta de la peli es pensar cómo habitamos los vínculos también. Sí, claro. Y que no es una temática que no había sido quizás tan abordada, porque incluso es un pendiente, ¿no? De las luchas feministas, lo que pasa puertas para adentro. Claro. Y Laura, la otra pregunta que nos había quedado ahí, que recién charlábamos con los chicos, tiene que ver, vos contabas cómo fue trabajar con Natalia Oreiro, pero quizás nos faltó preguntarte cómo le llegó el guión, en qué momento se entusiasmó con la propuesta, cómo fue esa parte, digamos, la parte inicial. Claro. María Lau es muy amiga de Nati, porque ellas trabajan mucho siempre. María Lau la acompañó a Nati en Infancia Clandestina, que por ahí fue el primer trabajo de Nati que empezó a abordar a un personaje más dramático. Entonces ellas son sumamente amigas, y Lau, cuando yo le propuse, me dice, bueno, yo necesito una actriz que a mí me resulte un desafío también en lo actoral, y alguien que sea como de mucha confianza. Y ahí le consultó a Nati, Nati le leyó el guión y se sumó, y tanto se sumó, porque era una película chiquita de presupuesto, que ella también es productora asociada de la peli, o sea, se sumó de lleno. Genial. Qué bueno. Qué bueno. Laura, hablaba mucho de ciertas cuestiones que, al no haber un conflicto tan explícito, cómo fueron trabajando un poco lo sensorial, con los cuerpos, con los actores, y en ese sentido te quería preguntar si tomaste referencias de otras películas, porque el film tiene un tono casi como de thriller por momentos, y hay algo como en el fuera de campo que se usa a veces más en el terror que en este tipo de películas que son más costumbristas, ¿no? Sí. Igualmente, todos los referentes que miramos y que eran como nuestras pelis a revisar, no son específicamente thrillers o pelis de terror, pero sí son películas que no tienen conflicto central. Una de las que a mí me gustaba pensar para la imagen con lo que contaba y no contaba es La chica y la araña, por ejemplo.
y después desde lo estético y desde la profundidad de campo y lo que cuenta la profundidad de campo. After Sun es otra peli que revisamos mucho. Después de pensar en cómo construir, bueno, Lucrecia Martel también es un referente a pensar, claro, cuando no hay conflicto central. Sí. Así que, bueno, la verdad que, Laura, te felicitamos por la película. Gracias por pasar por Fuera de Órbita. La película en La Plata está en Cinema Paradiso, se queda una semana más, así que bueno, agradecerte por este contacto. Sí, bueno, muchísimas gracias y un poco eso, viste que para el cine nacional es muy importante que la gente vaya a ver las pelis al cine, y más en este contexto. Sabemos que es un momento también complejo, viste, porque no son baratas las entradas de cine, pero bueno, poder continuar una semana más ha implicado que ha ido bastante gente al cine, así que estamos sumamente agradecidos y ojalá que siga sucediendo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Laura, un placer. Gracias, 1.000.000 de gracias, les mando un beso. Adiós. Era Laura Chamblando, la directora de La Noche Sin Mí, este film que está justamente en Cinema Paradiso, protagonizado por Natalia Oreiro. Sí, perfecto. La verdad que si vayan al cine, vayan a verla, que está muy buena, y justamente también por eso que la temática que aborda es muy, muy necesaria y muy importante, ¿no? Son pendientes todavía que tenemos en relación a lo que ocurre en el ámbito de lo cotidiano, ¿no? Con las tareas de las mujeres. Así que vayan a verla, y una impecable actuación también de Natalia Oreiro y de todos los actores, ¿eh? Sí. Los chicos, bueno, recién decía Laura, son sus hijos, pero realmente están muy bien, Claro, ya tenían experiencia. Sí, tenían experiencia, claro. Ahí vemos algo del tráiler, ¿no? Justamente de la película. Bueno, y como decíamos, un film interesante, sí. Bueno, ahí Laura es justamente egresada de la Facultad de Artes, y siempre nos gusta, sí, también cuando muchos de los egresados de la UNLP llegan con sus películas a las salas comerciales. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Gracias, Esteban. A ustedes. Gente, vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos.